Vamos a ver algunos problemitas típicos que se dan para resolver aplicando estos conceptos. Así ya la clase que viene empezamos ya con el primer elemento que conforma un circuito que vemos en este curso, que es el capacitor o condensador de placas paralelas. En realidad vamos a ver capacitores, vamos a ver varios tipos, placas paralelas, circunferencias concéntricas, cilindros concéntricos. Bueno, a ver, que acá tengo un montón de... Bueno, antes de empezar con los problemas que nos faltaba ver, a ver, se me ocurrió dar esta pequeña demostración de la relación que hay entre el campo eléctrico y el potencial, que la habíamos visto, en realidad había introducido esta relación de que el campo es menos el gradiente del potencial. Lo había introducido así, sin más. Entonces, aquí hay lo estuve haciendo hoy. Bien, habíamos visto que conociendo el campo eléctrico podíamos obtener la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos como la integral de línea del campo a través de una trayectoria entre los puntos inicial y final. Y, como dije, faltaba ver cómo, conociendo el potencial, podíamos calcular el campo. Bien, entonces, y era a través del gradiente, ¿no? Bien, entonces supongamos que tenemos, como dije recién, como dato o como conocimiento, la expresión matemática, o sea, la forma que tiene un potencial eléctrico en una parte o una porción del espacio, vamos a suponer un espacio tridimensional. Entonces, vamos a tener un potencial eléctrico que va a depender, ¿no? Va a ser una función de las tres variables espaciales, x, y z, o x, y, z. Entonces, sabemos bien que cuando tenemos una función que depende de x, y, z, el diferencial de esa función, el diferencial total de esa función, se calcula a través de las derivadas parciales para cada una de las variables de las cuales depende esa función. Entonces, un diferencial B, el diferencial total, digamos, B, en cualquier dirección, sería la derivada parcial del potencial en la variable x por un diferencial x más cuál es la tasa de cambio de ese potencial en la dirección y cuál es la tasa de cambio en la dirección z por el diferencial z, ¿no? Eso esto es algo matemático, ¿no? De cálculo. Bien, ahora esta expresión, fíjense cómo tenemos los diferenciales, las derivadas parciales, digo, de esa función en cada una de las variables, ¿no? Multiplicado por cada uno de los diferenciales en cada variable. Y esto lo podemos hacer de esta manera. Podemos construir un vector cuyas componentes son justamente las derivadas parciales en cada una de las componentes,
Y el otro vector, que sería el vector de diferencial de línea, podríamos decirle, donde las componentes son justamente los diferenciales en cada una de las variables, ¿no? Y producto escalar entre esas dos. Entonces, el resultado sería el primero con el primero, más el segundo con el segundo, más el tercero con el tercero, ¿no? O sea, se volvería a armar esta expresión. Bien, ahora, acá, fíjense que podemos armar un operador, un operador matemático, ¿no? Cuyas componentes son las derivadas parciales, y aplicarlo, fíjense que todas están aplicadas al potencial B. Entonces armamos este operador y lo aplicamos a la función escalar potencia B, ¿no? Con eso logramos, ¿no? Un vector. Bien, y justamente este operador, cuyas componentes son las derivadas parciales en las distintas direcciones, eh, en coordenadas cartesianas, es el operador Nabla, se llama o gradiente, ¿no? Entonces sería el gradiente del potencial y este otro el diferencial línea, ¿no? Entonces fíjense cómo dB es el gradiente de B por dL. Bien, ahora, obviamente esto es un diferencial, ¿no? Para obtener la diferencia del potencial lo que hacemos es integrar este diferencial. Entonces, bueno, aplicamos esto que acabamos de obtener y nos queda la integral del gradiente de B por el diferencial L. Bien, pero también habíamos visto, ¿no? que, que el delta B era igual a menos la integral del campo por diferencial L, ¿no? Una integral de línea. Y por simple comparación, entonces, fíjense, vemos que menos el campo es igual al gradiente del potencial, ¿ven? Entonces, de ahí vemos, por simple comparación nada más, que el campo es igual a menos el gradiente del potencial eléctrico, ¿no? Llevado a componente, esta es su expresión compacta, digamos, en forma vectorial, y llevado a componente sería la componente X del campo es igual a menos la derivada parcial del potencial en dirección X, el componente Y es menos la derivada parcial de B en... Uy, acá me equivoqué. Me olvidé hice un copy-paste, me olvidé esto en dirección Y, y esto en dirección, y el componente Z es menos el gradiente, menos la derivada parcial en dirección Z. Bien. Bien, eso era como para darle un poquito más de teoría a esto que habíamos ingresado así sin más. Bien, y en cuanto a los problemas que nos faltaban ver, creo que eran estos, a ver, práctico 4, no me acuerdo en cuál habíamos quedado. Bien, habíamos visto el potencial de esferas conductoras, cómo obteníamos el potencial en un punto medio y en cada una de las esferas, ¿no? Sumando los potenciales de cada uno de ellos. Y este también lo habíamos hecho, el 5, que calculado el potencial de un anillo en su eje, a una distancia z de su eje, de un anillo de radio A, ¿no? Lo habíamos calculado utilizando el método de las distribuciones continuas de carga, porque este es un anillo con una distribución continua. Y bueno, habíamos obtenido esta expresión para el potencial. Bueno, nos había dado una integral fácil, ¿no? Esto lo vamos a usar en otro problema ahora más adelante. Bien, ahora tenemos este problema que parece sencillo, pero no lo es tanto. Hay varias formas de encararlo. Y tiene algunas dificultades operativas o algunas dificultades
conceptuales, dependiendo de lo que queramos hacer. Ahora lo voy a explicar. Se trata de un hilo conductor, o sea, un cable cargado con una densidad lineal de carga uniforme y constante lambda. Y vamos a suponer que este es un hilo muy grande, o como se le suelen decir, un hilo infinito, y pide calcular el potencial eléctrico a una distancia R desde, en una distancia, sí, una distancia tomada perpendicularmente al hilo, ¿no? Entonces, desde el hilo, perpendicularmente, nos alejamos una distancia R, y en este punto queremos saber cuál es el potencial eléctrico. Bien, por lo general, hay varias maneras de calcular el potencial debido a una distribución de carga. Una es, si tenemos distribuciones continuas de carga, era lo que hoy veníamos utilizando antes, que era tomar un elemento diferencial de carga y hacer que se comporte como una carga puntual y luego integrar, seguir sumando todos los potenciales hasta lograr armar el sistema. Otra forma es ver si conocemos el campo que produce el campo eléctrico que produce esta misma distribución, y si conocemos el campo, aplicamos que la diferencia de potencial es igual a menos la integral de línea de ese campo. Bien, a ver, vamos a usar los dos. Ahora, por ejemplo, como cálculos auxiliares, tenemos que la densidad de carga, densidad lineal de carga, acá no puedo poner que es Q sobre L si el anillo es infinito, pero si fuera finito sí podríamos decir que es Q sobre L, y a la vez es la carguita del diferencial dividido el diferencial de línea que ocupa este diferencial de carga. Ahora, el diferencial de línea que ocupa este diferencial de carga, llevado a ver a la geometría del sistema, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un sistema de referencia así, podemos poner Z o X o Y, como quieran, a esta variable que está paralela al cable. Y R, podemos llamar R porque me lo dice el problema, a la distancia que hay entre el perpendicular acá al hilo hasta el punto. Bien, y D, la distancia que hay, ¿no? La distancia que hay aquí desde el elemento diferencial de carga hasta el punto. Bien. Bueno, entonces lleva estos calculitos, ¿no? Esta es la hipotenusa, entonces la raíz cuadrada de x y cuadrado más r cuadrado. Bien, yo aquí lo hice de varias maneras, así que bueno, los voy a explicar para mostrarles algunas de las cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, podemos tomar primero como que este hilo en realidad no es infinito, sino que es finito, y tiene un largo de L, si lo tomamos desde el centro, va a tener un largo L para un lado y L hacia el otro, ¿no? O sea, un 2L, un largo 2L. Acá está. A veces también se suele tomar que todo el largo es L, entonces tiene L sobre 2 para un lado y L sobre 2 para el otro, pero bueno, se mete ese término, ese un medio ahí que no me gusta. Bien, entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos lo mismo que acá. Un elemento diferencial de Q produce un elemento diferencial de potencial igual a K de Q dividido la distancia en este caso es D, y luego integramos, ¿no? Fíjense, acá integramos para armar el sistema desde 0 hasta Q, ¿no? Desde carga 0, cuando todavía no pongo ninguna, hasta la carga total. Bueno, pero K es una constante, sale afuera, y dq es, fíjense de aquí, puedo pasar el de x multiplicando, entonces dq es lambda de x, aquí. Entonces lambda es constante, sale afuera, y la distancia d es la raíz cuadrada de d cuadrado más x cuadrado. Bien, y me quedaría esta integral, ¿no? Ahora fíjense aquí,
una de las cosas que yo puedo hacer, puedo integrar desde menos L hasta L, ¿no? Puedo integrar acá, cuando hago los límites de integración, obviamente, puedo integrar de menos L hasta L, o, dada la simetría del sistema, como es lo mismo para cualquiera de los dos lados, puedo decir que el potencial, ¿no? Que sabemos que cumple con el principio de superposición, entonces, la mitad de arriba es igual a la mitad de abajo, entonces el potencial acá va a ser la suma de las dos mitades. Entonces, integro desde 0 hasta L y lo multiplico por 2, ¿no? Eso es lo que hice acá, ¿no? Multipliqué por 2 y tomo desde acá, desde x0 hasta L. Bien, y luego, bueno, tengo que resolver esta integral, que como lo hicimos una vez también, pues, podemos venir acá a una calculadora de integrales online, que hay varias. El otro día usé una, ahora puedo ahora traje otra. La busqué en línea, digo. Y esto era, me olvidé ya, 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más r cuadrado. Bien, entonces, esto es, acá, vamos a hacer 1 dividido la raíz cuadrada, ¿dónde está? Acá, raíz cuadrada de x cuadrado más, bueno, una d cuadrado, creo que era la otra, d cuadrado, ¿no? Bien, y luego hacen clic acá y la integran, ¿no? Bien. Bien, entonces aquí el resultado de esa integral es logaritmo natural del módulo de x más la raíz cuadrada, lo sé de lo que está abajo, dividido el módulo de la distancia, t. O sea, arriba está la variable y abajo está la constante. Bien, y eso es lo que puse acá, ¿ven? Logaritmo natural, ¿dónde lo puse acá? Mm, a ver, ¿dice bien? De x dividido en r cuadrado, r, de 0 hasta L. Ujú. Bien, y entonces acá la evaluamos aquí en los límites, entonces, fíjense, ponemos x igual a L cuadrado más R cuadrado, y dividido, o sea, menos, perdón, evaluado en 0, entonces 0 más 0 cuadrado más R cuadrado sería R, esto queda R, ¿ven? Bien, y ahí obtengo lo mismo que obtuve hace un rato. ¿Mm? Y me da esta expresión, que esta expresión es una expresión, bueno, que es para el anillo que no es infinito, ¿no? Sino que vale L, tiene una longitud L para un lado y para el otro, o sea, 2L. Bien, luego, bueno, si uno lo quiere llevar hasta el infinito, bueno, podría tomar límites acá para L tener. Pero este suele ser un ejercicio muy usado, ¿no? Para porciones finitas, digamos, de cable. Pero veamos ahora ¿qué pasa si hacemos lo mismo para, qué pasa si hacemos lo mismo para porciones, para cables muy grandes, o sea, infinitos? Bien, y hacemos lo mismo, ¿eh? Hasta acá vamos igual, acá lambda de x sobre d, bien. Y bien, ahora acá eh, me queda otra vez 2K lambda logaritmo natural, y me queda esto mismo, evaluado ahora desde 0 hasta infinito. Y acá hay un problema, porque acá eh, ya lo estaríamos evaluando en el infinito. ¿Ven? Y acá la que evaluamos en 0, bueno, esta es la que evaluamos en 0, tiene mejor forma, ¿no? Pero aquí que tenemos, miren,
esta cantidad que está evaluada en infinito, eso trae un problema. ¿Pero por qué lo hice así? Yo lo hice así porque este ejercicio dice esto, dice, este ejercicio decía, encontrar la expresión del potencial eléctrico, VR, o sea, no diferencias de potencial, sino el potencial. Y para evaluar el potencial, la diferencia potencial es, bueno, se evalúa en ambos puntos y se hace la resta y listo. Pero no sé si recuerdan, para evaluar el potencial en un punto, tomábamos como referencia uno de esos puntos de la integral y le decíamos que valía cero, es potencial en ese punto. Por lo general, el potencial cero de referencia se suele tomar o en el infinito, por lo general en el infinito, ¿no? ¿Qué es lo que dice acá? Dice, considerando que el potencial en el infinito vale cero. ¿Mm? Bien. Ahora, por ejemplo, que tenga eh, este logaritmo aquí, ¿no? Acá me olvidé de multiplicar por 2 calanda. Que tenga ese infinito ahí, esperen, 2 calanda por todo eso. Me trae problemas más que nada matemáticos. No es tan válido eso que dice, ¿no? Porque uno, a ver, a veces uno como físico nos tomamos ciertas libertades matemáticas y seguimos de largo, ¿no? Por ejemplo, acá me dice, pero este es el potencial en infinito. Y me dijo que el potencial en infinito lo tome como cero, así que me olvido de esas contrariedades que me está trayendo esto, ¿no? Y digo que todo esto vale cero, ¿no? Y entonces lo anulo, ¿no? Si eso vale cero. Entonces, boom, si me ve matemático me mata. O sea, entonces, fíjense, pero ¿qué pasa si lo hago? Acá que me queda cero y la raíz cuadrada de r cuadrado es r. Entonces esto queda el logaritmo natural de r, con un menos, ¿ven? Entonces queda el potencial en r, miren, el potencial en cero, que valía cero, por eso no lo pongo, igual a, ¿ven? Esto. Menos 2k lambda, logaritmo natural de r. Perdón, logaritmo natural. Bien. Y, oh, ¿saben qué? Esa justamente es el resultado que suelen dar, ¿no? Pero, como les digo, tiene sus consecuencias, porque a veces suelen dar ese resultado, porque hacen esta trampita. Pero bueno, hagamos el cálculo de otra manera. Veamos cuál es la forma del campo a una distancia r y después hagamos la integral de línea de ese campo y veamos qué sucede. Bien, y para calcular el campo, bueno, vamos a usar, y de paso repasamos, la ley de Gauss, que ya vimos, porque bueno, aquí el hilo conductor tiene una simetría cilíndrica, entonces podemos usar una superficie gaussiana con la misma simetría, o sea, cilíndrica, sería este cilindro, acá, cuyo borde está a una distancia r. Sabemos que la forma del campo por simetría es radial, ¿no? Por lo tanto, el flujo, aquí fíjense, el amarillo, los vectores amarillos serían los campos, el flujo sobre esta cara, sobre esta tapa, digamos, del cilindro es cero, porque está a 90 grados con la diferencial área, y sobre la tapa de abajo también es cero, solo sobrevive el flujo por las caras laterales, que justamente ahí el diferencial área y el campo son paralelos. Entonces, fíjense, bien, tenemos que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada, dividido epsilon cero, y bueno, el flujo que era la integral doble sobre la superficie de esta gaussiana del flujo de E de A.
Entonces, bueno, teníamos acá las tres superficies, tapa superior, tapa inferior y rollo. Estas dos dan 0, acá 0, 0. Y en esta, bueno, E y DA eran paralelos y el campo por la simetría también es constante, así que sale fuera de la integral y me queda la integral de área igual al área del rollo. Me queda esto. Campo igual área por rollo, igual a la carga encerrada, ¿no? Ah, bueno, pero el área del rollo, ¿qué es? El área del rollo es el área de este si corto el rollo y lo desenrollo, me queda un rectángulo de, pongámosle el largo L, altura L, y largo igual al perímetro de esta circunferencia, o sea, 2πr por L. Acá está, ¿ven? Y del otro lado, bueno, la carga encerrada. La carga encerrada, dividido epsilon 0, es lambda por L, porque es unidimensional, entonces lambda por L. Y me queda lambda por L dividido epsilon 0, ¿bien? Entonces L y L se van, se anulan cuando haga la igualdad. Entonces el campo tiene, ¿qué expresión tiene? 2πr pasa dividiendo, ¿no? Entonces me queda 2πr epsilon 0, multiplico y divido por 2, me va a quedar 4π epsilon 0 abajo, que sería un K arriba, y arriba me queda el 2 lambda sobre R, ¿no? Ese es el campo. Si lo quiero poner en, en forma vectorial, digo que tiene componente dirección radial. 2 lambda sobre R. Ahora que conozco cómo se comporta el campo matemáticamente, puedo plantear delta B igual a menos E de L, ¿no? Bien, entonces acá donde va el campo pongo el resultado, 2 lambda sobre R en dirección R, y el diferencial de línea, bueno, yo me voy a venir en forma radial, para acompañar. Entonces va a ser el dl es en dirección radial, ¿no? O sea, vale dr en dirección radial. R con R vale 1 y me queda 2 lambda sobre R de R, acá, con un menos aquí, ¿no? Bien, 2 lambda sale fuera y me queda la integral de dr dividido R. Entre dos puntos. Un punto R0, que va a ser mi punto de referencia, y hasta la distancia R, que es la que me interesa. Bien, ¿y esto qué es? Es justamente la integral de esto es logaritmo natural de R, evaluada entre R0 y R, queda logaritmo natural de R menos logaritmo natural de R0, y la resta de logaritmos es igual al logaritmo del cociente. No sé si se acuerdan. Entonces, que se quedaría logaritmo natural de R dividido R0, con un signo menos acá, ¿no? Bien. También lo puedo dar vuelta y sacarle el signo menos, o no, como quieran. Podrían hacerlo así, dejarlo como menos 2K logaritmo natural de R dividido R0, o 2K lambda logaritmo natural de R0 sobre R. Bien. Ahora sí, esto es delta B. Es B evaluado en R menos B evaluado en R0. Y B evaluado en R0, decimos que vale 0. ¿Ven? Decimos, bueno, en ese punto, eso va a valer 0. Entonces, que puede ser cualquier punto, puede ser menos, a ver, puede ser cualquier punto que no tenga inconsistencia matemática en su expresión, en la expresión del logaritmo. Entonces, no lo puedo hacer ni en el infinito, logaritmo natural de infinito, no está definido, eh, sería infinito también, y tampoco en 0, ¿no? O sea, no lo puedo tomar el punto de referencia en el cable, ¿sí? ¿Okay? Porque ahí también tengo una divergencia, tengo una inconsistencia, ¿no? Una singularidad. Entonces puedo tomar, no sé, como referencia, puedo tomar cualquier distancia, menos esas dos. Podría tomar, no sé, línea
Ahí está. Bueno, podría tomar, no sé, a ver, eh, acá, un punto acá cerca, por ejemplo, acá. Esa sería mi distancia de referencia. Bien, ese podría ser ups, me la marqué. Tengo esa libertad, igual que cuando calculamos energía potenciales gravitatoria, uno ponía el cero donde le convenía, ¿no? A veces pone cero en el piso o a veces en otro lado. Bueno, acá puedes poner tu cero acá, de potencial. Y entonces la diferencia potencial entre este punto y este, bueno, te va a dar lo que así. Fíjense, esto también lo puedo poner. Ay, espera que me están- ahí está. Esto también lo puedo poner en esta otra forma que se me ocurrió. A ver, lo voy a poner acá primero. El resultado de la integral es menos 2k lambda, logaritmo natural de, a ver, r menos logaritmo natural de r sub 0. Bien, y eso lo tengo que poner entre paréntesis. Sí, señor. Ahí está. Bien, esto es lo mismo que esto, ¿no? Porque las diferencias de logaritmo es igual al logaritmo del cociente, ¿no? Bien, ahora fíjense, pero esto que es BR menos BR cero, pero BR cero dijimos que vale cero, ¿no? ¿Mm? Entonces, fíjense cómo pareciera BR igual a menos 2K lambda, logaritmo natural de R, menos logaritmo natural de R cero, es bastante parecido a esto que calculamos antes. Bien, pero bueno, hay que tener mucho en cuenta eso de que puede traer problemas. De decir, decir que vale cero en el infinito, ¿sí? En realidad, lo que tiene más valor acá es calcular el delta B, esto, ¿no? Delta B como esto, ¿no? Como la diferencia de eso. ¿Mm? Eso tiene mucha más consistencia física que calcular solo el potencial de ese punto, por las dificultades que hay con ese logaritmo. Bien, luego para seguir con el caso del cálculo del potencial, pero fíjense, ahora vamos a hacer, porque tengo otro por acá, pero vamos a hacer este otro ejercicio que utiliza lo que hicimos al principio, que es conociendo el potencial, ¿cuánto vale el campo? Entonces, ¿qué dice acá? Dice que a partir del potencial en un punto sobre el eje de un disco, ¿no? Que tiene densidad sigma de carga y radio R, ¿cuál es la presión para el campo sobre este eje? Bien, entonces ya él me da la expresión del campo, perdón, del potencial. Entonces dice que el potencial para este punto sobre el eje Z, ¿sí? Fíjense cómo depende solo de esto es para x igual a 0, para y igual a 0 y para z, ¿no? Depende para todos estos.
Esto quiere decir potencial en el eje Z, nada más, ¿eh? Depende solo de Z. Bien, entonces, bueno, obviamente, si conocemos el campo, para obtener el potencial utilizamos lo mismo que hice antes, que el campo es menos gradiente del potencial. Entonces, el campo en la componente X, la derivada de esta expresión del potencial con respecto a X, y bueno, y cada una con respecto a su coordenada, eso quise decir. Entonces, bueno, fácil, lo que tenemos que hacer es derivar esta función. Fíjense, no depende de X ni depende de Y, entonces las componentes E de X y E de Y valen cero, ¿no? Porque la derivada de B respecto de X vale cero, no depende de X. Tampoco depende de Y, entonces vale cero. ¿Y cuánto vale? ¿No? Por eso acá tengo que de X vale cero y E de Y de cero. Y solo sobrevive, digamos, la componente Z. Bueno, entonces, ¿cuál es la derivada de esto respecto de Z? Bien, esto sería sigma sobre 2 epsilon 0. eh, mm, 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 sigma sobre 2 epsilon 0. Entonces, esto, esperen que voy a poner así como está. Le puse 2 capi. Bueno, entonces, ¿eh? Esto sería sigma sobre 2 epsilon 0. Epsilon es sub 0. Ahí está. Bien, sigma sobre epsilon 0. Es una constante. Y ahora, bueno, la derivada de esto respecto a z, ¿no? Bueno, este tiene una potencia de un medio, entonces un medio, ¿no? De esto elevado a un medio menos uno, o sea, menos un medio, se va a la raíz abajo, y por la regla de la cadena, después la derivada de lo de adentro respecto a z, que sería 2z. Bien, entonces 2z, ¿no? Un medio, o sea, un 2 abajo, y la raíz abajo de esto, ¿no? Ah, y menos 1, porque la derivada, ¿no? Es la derivada de esto más la derivada de esto. Y la derivada de z respecto a z es 1. Bien, entonces fíjense, ahí está. El 2 con el 2 se va. Bien, entonces, ¿qué queda? 0, 0 y sigma sobre 2 epsilon 0. Le tengo que poner un signo menos, ¿no? A la derivada. Entonces, le pongo un signo menos y le doy vuelta a esto, pongo 1 menos z dividido a la raíz, ¿ven? Y listo. Bien, ahora bueno, acá tengo las tres componentes del campo sobre el eje Z. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el campo, ¿ve? Acá, no tiene componente X ni Y, o sea que no es ni así, ni así, ¿ok? Sino que está todo en el eje Z, ¿no? Eso, bueno, es evidente porque por la simetría, si tomo un elemento diferencial de carga de acá arriba con el elemento diferencial de carga de acá abajo, se van a anular las componentes eh, que son perpendiculares al eje Z. Solo va a sobrevivir el eje Z. Bien. Y, bien, a ver, ¿qué me puedo decir? Ah, bueno, y tiene obviamente, dirección K, ¿no? O sea, en la dirección Z. Bien, entonces vean que si conozco entonces la forma del potencial, bueno, obtener el, el campo solamente derivando, ¿no? Bien. Después, ven, a ver cuánto me quedan. Ah, tengo un par más. Bien, después otro que es
Interesante acá que, como para reforzar algo que vimos en teoría, que era la energía del armado de un sistema, o sea, cuál es el trabajo hecho para armar el sistema, ¿no? Eh, que se usa aquí en este ejercicio. El ejercicio dice que tenemos dos cargas positivas. Un sistema está formado por dos cargas positivas y dos negativas, que se colocan en vértice opuesto por la diagonal de un cuadrado del lado A. ¿Ves? Así. Entonces tengo, a ver si lo hice bien, dos cargas positivas, ¿sí? Se colocan en los dos vértices opuestos, bien, y dos cargas negativas también. Entonces, dos cargas positivas acá en vértice opuesto, dos cargas negativas en vértice opuesto. Q, Q y menos Q y menos Q. Bien, dice, deducir cuál es la expresión para el trabajo requerido para colocar las cargas de esta manera. Y después, bueno, cuál es la expresión de la energía potencial que va a tener ese sistema de carga. Bien, esto habíamos dicho también que lo podíamos armar trayendo primero una carga, después traíamos la otra y veíamos cuál era el trabajo que había que hacer contra el campo de esa, luego la tercera y ver cuál era el trabajo que hacía contra el campo de las otras dos, y después traer la cuarta y ver cuál era el trabajo que hacía contra las otras tres. ¿Se acuerdan? Pero bueno, también podemos hacer un repasito, ¿no? De cómo era la relación entre el trabajo y la energía de este sistema. Bien, las relaciones entre el trabajo y la energía eran estas, ¿no? El trabajo neto es igual a la variación de energía cinética, el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía total, y el trabajo de las fuerzas conservativas es igual a menos la diferencia de la energía potencial. Bien, eh, bien, entonces el trabajo externo, ¿no? Si contabilizamos el trabajo que hacemos para traer las cargas, ¿no? Porque vamos a tener eh, una fuerza eléctrica y como lo vamos a traer con energía, lo vamos a traer a velocidad constante, tratando de no tener aceleraciones, para no tener pérdidas de energía. Entonces, delta K va a valer cero. Entonces, si delta K vale cero, el trabajo externo, esto lo voy a tachar, entonces el trabajo externo, que es no conservativo, va a ser igual a la variación de energía potencial, nada más, ¿ve? Que es U final menos U inicial. Bien. Y ese cambio de energía, vamos a tomar que la energía potencial al principio es cero, entonces la energía potencial que tiene el sistema, o sea, la final, es igual al trabajo externo que le hago. Esa es la lectura que hago yo acá. O sea, el trabajo que yo hago para traer las cargas es igual a la energía potencial que va a tener el sistema. No voy a poner R, voy a poner final. Energía del sistema, voy a poner. Este es mejor. Bien, entonces, ¿de dónde saca la energía el sistema? Bueno, la saca del trabajo que hago yo en armarlo. Bien, entonces, ¿qué queda? Que el trabajo externo igual a la energía del sistema. En vez del delta U voy a poner U sistema. Bien. Y, bien, entonces acá voy a poner U sistema. Bien, entonces la energía potencial del sistema, dijimos que es igual al trabajo externo. ¿El trabajo externo qué es? Bien, es igual a la integral de la fuerza externa, ¿no? La integral de línea de la fuerza externa. Pero la fuerza externa es menos la fuerza eléctrica, ¿no? Porque la traigo en equilibrio. Entonces ahí tengo menos fuerza eléctrica de L, pero la fuerza eléctrica es Q por E, ¿ven? Y menos E de L es el potencial.
¿ven? ¿Se acuerdan? Menos EDL es el potencial, y bueno, y la Q queda como Q. Y eso, ven que ya es parecido a esto que habíamos visto acá, que delta B es delta U sobre Q, ¿ven? O delta U es Q por delta B, que es lo que pasó acá. U es Q por B. Y obviamente, bueno, el potencial acá el potencial aquí es de cargas puntuales, discretas, entonces KQ era la integral, ¿se acuerdan aquí? La integral de KQ sobre R cuadrado era el campo, y cuando integre me va a quedar KQ sobre R acá, ¿no? Que era el potencial de las carguitas. Creo que lo resolví todo, ¿no? Me queda ahí. Bien, para dos cargas, o sea, si yo traigo una carga y ya tengo la otra, la energía potencial, o sea, el trabajo que hago es K por el producto de ambas cargas dividido la distancia a la que dejo las cargas. Y la energía total del sistema es sumar todas esas, ¿no? Es sumar todos los pares, IJ hasta N, ¿no? Desde I igual a 1, J igual a 1 hasta N, sin repetir, ¿no? A veces eso se suele poner poniendo en un medio acá, porque matemáticamente si lo dejo así, me lo haría repetir a las cargas, a los pares de carga. La 2 con la 3 y la 3 con la 2 lo repetiría, entonces a veces se le pone un medio ahí, a veces se suele poner así, ¿no? Como la mitad ¿no? Bien, bien, entonces, ahora puedo hacer directamente esta suma de estos productos, o la otra forma, ¿no? O sea, y acá que se tenía en cuenta, perdón, eran todas las interacciones entre I y J, ¿no? La 1 con la 2, la 1 con la 3, y así, la 1 con la 4, 2 con, ¿no? Si repetimos, si las repetimos, hacemos 2 con 1, 2 con 3, 2 con 4, 3 con 1, 3 con 2, 3 con 4, y así 4 con 1, 4 con 2, 4 con 3, y después lo dividimos por 2. O la otra forma es, bueno, era armar el sistema, ¿no? Decir, bueno, primero traigo la carguita 1, ¿no? Bueno, esta, supongamos. Bien, cuando la traigo primera no hay nada, entonces no hace trabajo contra nada. Esto lo puedo hacer así. Puedo tener todas las cargas en el infinito y armar el sistema. ¿Ven? Primero traigo esta, primero no hay nada. Después, bueno, cuando traigo esta, no hay nada que se oponga, no hay campo, no hay potencial, no hay nada. Entonces el trabajo vale cero. Ahora traigo la segunda. Vamos a traer una negativa. Bien, entonces, uy, perdón, me lo mandé. A ver si puedo ir. Ay, Dios, no me deja agarrarla. Mm, mm, mm. A ver si puedo agarrar toda. Ah, creo que ahí está. Ahí está. Cuando traigo esta, acá, y la dejo aquí, bien. Entonces ahora el trabajo es KQ1, Q2, o sea, KQ2 contra la Q1 dividido en la distancia en la que la dejo, la distancia A. Ambas cargas valen Q, nada más que una es Q y otra menos Q. Y bien, ese trabajo me queda menos KQ cuadrado sobre A. Bien. Que lo debería poner ahí. Abajo vale menos KQ cuadrado sobre A. Bien. Luego traigo, eh, bien, luego traigo otra. A ver, ¿cuál es lo que traigo ahora? La 3 es positiva. Bien. Luego traigo esta positiva. Bien, cuando la traigo, ahí no me deja traerla. Ahí está. Cuando la deposito a donde corresponde, aquí, claro, entonces esta está trabajando contra el campo producido por aquellas dos. Y entonces lo tengo que tener en cuenta. Entonces, el trabajo para traer la 3 es
KQ3Q1 dividido la distancia con Q1, o sea, la raíz de 2 por A, más KQ por esta, o sea, KQ por menos Q dividido A. KQ por menos Q dividido A, ahí está. Bien, eso que queda, KQ cuadrado dividido 2A más menos KQ cuadrado dividido A. Bien, sería esto. Ese sería el trabajo para traer la 3. Y luego traigo la 4, la última. Y ahí ya obviamente voy a tener en cuenta 3 interacciones, ¿no? ¿Eh? Bien, con 2 positivas y con una negativa. Bien, y la negativa está a raíz de 2A. Bien, entonces acá que tengo Q4, Q1, Q4, Q2, Q4, Q3. Una dividido A, la otra en la diagonal y la otra en el otro lado. ¿Bien? Y bien, y ahí hago los productos que necesito. ¿Bien? Y luego, bueno, el trabajo para armar 1, 2, 3, 4 es el trabajo, bueno, estos que están acá. Y ahí, bueno, entonces ahora tengo las 6 interacciones, que son las 6, las 6 formas de, acá de interactuar, ¿no? Es todos con todos, ¿no? Entonces, este con este, con este, y con este, y este con este, y con este, y así. Toda la forma de unir las 4 cargas, que son 6 formas. Bien, entonces acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, y bueno, acá es sacar cuentas, sacar factor común KQ cuadrado dividido A, están todas, y después, bueno, empiezo a sumar, hay algunas que se me deben anular seguro, ¿eh? Eh, mm, no. Esta menos, con esta menos, con esta menos, con esta menos son 4. Ahí me dan menos 4, que es ese menos 4 que está acá. Y estas dos, estas de los diagonales, las dos están positivas, porque es más con más por más y menos por menos, son positivas. Y entonces está sumado 2 veces, 2 sobre raíz de 2. ¿Eh? Y ese es el resultado final del trabajo. Pero también habíamos visto que el trabajo era igual a la energía que va a tener el sistema. Entonces, la pregunta B, que dice, ¿cuál es la expresión de la energía potencial del sistema? Bueno, es igual el trabajo que yo tuve que hacer, porque la energía salió de mí. ¿Sí? Entonces, vale lo mismo. No tengo que hacer cuenta, directamente sé que el trabajo, la energía es igual al trabajo. Eso lo podría poner. Ahora, si me pregunta cuál es el trabajo, si me pregunta cuál es el trabajo del, a ver, me manda. ¿Cuál es el trabajo del campo? Bueno, el trabajo del campo es este mismo, pero con signo cambiado. Porque yo trabajo contra el campo, que era una expresión que estaba, no sé dónde estaba. Acá. El trabajo conservativo es el trabajo del campo, es menos delta U. ¿No? Y el trabajo externo es delta U, o sea, el U del sistema. Bien, y aquí tenemos otro ejercicio, que creo que va a ser el último que vamos a ver. Dice que tenemos una carga eléctrica, una carguita de 9,12 nanocoulomb negativa, que está distribuida uniformemente en un anillo. Bien, entonces una carga que forma un anillo, que sería este. Y es bueno, de 1 metro y pico de radio. En el plano XY, y centrada en el origen, ¿no? Y luego tenemos una partícula que tiene 5,93 picocoulomb, chiquita, y ubicada sobre el eje Z, a 3 metros, acá. Dice, ¿cuál es el trabajo externo necesario para mover esa carga desde donde está hasta el origen? O sea, desde acá hasta acá. ¿Cuál es el trabajo que tengo que hacer? Bien. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Qué datos tengo?
tengo, bueno, la carga Q del anillo. Bueno, no le pongo número. Pero es dato. La carga Q puntual también es dato. El radio del anillo también era 1 metro y algo. La distancia, la distancia de la posición inicial, o sea, está a 3 metros acá, si pongo el sistema de referencia acá centrado en el origen. Y la distancia final, ¿no? Porque es 0, o sea, en el origen, o sea, llevarla desde acá hasta acá. Bien. Entonces, bien. Eh, sabemos que el trabajo, ¿no? Va a ser igual también a delta U. Y delta U es Q por delta B, ¿no? Bien, pero ¿qué es delta B? Ese es el problema. Bueno, a ver, o sea, Q es la carga que estoy moviendo acá, ¿no? Porque acá hay dos maneras de hacerlo, de hacer ese problema. Una manera es, armar el sistema es traer el anillo, mover el anillo contra la carga, contra el campo de la carga, hasta acá, ¿ven? Y ahí ya está armado. Y el otro, la otra forma es al revés, es dejar el anillo ahí y traer la carga hasta acá, ¿ven? O sea, la carga contra el potencial, o sea, el campo del anillo. Bien. Y bueno, a ver, hay una manera que es más fácil que la otra. Porque si yo muevo el anillo, o yo conozco el campo y el potencial de la carga puntual, ¿vale? KQ sobre R cuadrado y KQ sobre R. Pero yo acá la carga del anillo no es una carga puntual, ¿no? O sea que ahí tendría que hacer como una integral, porque los que van a sentir son los elementos diferenciales de carga. Cada elemento va a sentir ese cambio ¿no? De potencial. Pero es más fácil si yo calculo la carguita puntual de acá hasta acá, siempre y cuando conozca el potencial del anillo en esos puntos por los cuales voy a traerlo. Y justamente en el ejercicio 5 lo hicimos a eso. ¿Dónde está el ejercicio? O el 6 era. Ah, no, acá está. ¿Ve? En el ejercicio 5 decía calcule, demostrar que el potencial en los ejes Z del anillo es este. ¿Ven? Este 4 pi epsilon 0 vale K, es K. KQ dividido esto. Bien, entonces como conozco ese potencial para las distintas posiciones Z, lo voy a usar. Voy a decir que el trabajo externo es traer Q por el delta B que hay en el anillo, o sea, B final menos B inicial. Q por B final menos B inicial. ¿Y cuál es el final? El final era Z igual 0. Acá, ¿ves? El potencial del anillo en Z igual 0. Y el inicial, el potencial del anillo acá en Z igual a Z, que es la inicial. Voy a poner Z inicial. Era Z inicial. Este inicial es un lat. Bien. Entonces, ¿el potencial del anillo cuál era? Bueno, KQ dividido la raíz de Z cuadrado más A cuadrado. Y bueno, entonces ahora lo multiplico por la carga. Perdón, esta es carga del anillo, esto es Q mayúscula, porque la carga del anillo es Q mayúscula. Acá también, perdón. La carga del anillo es mayúscula, si no me va a salir cualquier cosa. Acá, voy a hacerlo así, voy a decir Q, anillo, igual a Q. Bien, y la otra es la carga puntual, es igual a Q. Ahí está. Bien, entonces el potencial del anillo es con su carga. Bien, entonces después, ¿qué hago? Bueno, multiplico por la carga que traigo, que es Q, por delta B. O sea, a ver, entonces el potencial del anillo en Z final, Z igual 0, acá. Para Z igual 0 tengo K raíz cuadrada de A cuadrado abajo, así que KQ sobre A. Y el otro es Z
inicial al cuadrado, ¿m? Más al cuadrado, ahí está. ¿Ven? Obviamente, KQ va a salir afuera, ¿no? Va a sacar factor común. Entonces me va a quedar KQ por 1 sobre A menos 1 sobre Z y cuadrado más A cuadrado. Bien, sí, bueno, yo hice la cuenta y me dio eso. Bueno, ese era. Entonces, fíjense cómo, bueno, había una manera que es más fácil que la otra. Entonces, bueno, es útil conocer los valores de la. Bueno, también es la misma, eh, es la misma energía que yo tendría si trajera la carga así, ¿no? Moviéndola como quiera, porque siempre lo que importa aquí son las posiciones iniciales y finales nomás. Entonces, el camino por el cual va a traerlo, siempre uno puede elegir el camino más fácil, ¿eh? Porque si te me dijera, a ver, si yo muevo de aquí hasta aquí y después de aquí hasta aquí, ¿cuál es el trabajo? Y bueno, por ahí uno diría, wow, no lo sé. Pero decía, bueno, pero como solo depende de la posición inicial y final, lo voy a traer para acá, derechito. Porque sé cuánto valen los potenciales ahí, entonces lo puedo usar como Q por delta B directamente. Potencial acá y potencial ahí. Entonces un ejercicio que parece muy difícil termina siendo fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, porque tiene un montón de teorías atrás, ¿no? Bien, y esta última pregunta, que es más complicadita, dice, ¿cuál es el valor original de la energía potencial del anillo sistema, perdón, del sistema anillo y carga? Bueno, esa pregunta hay que pensarla, ¿no? Dice, ay, ¿cómo cuál es el valor? ¿Cuál es el valor original de la energía potencial del sistema anillo más carga? Claro, ¿eso qué quiere decir? Retomando lo que hicimos por acá, ¿no? O sea, la energía de una configuración de carga es igual al trabajo que me costó armar esa configuración, ¿sí? ¿Eh? Entonces acá está, ¿ves? La energía del sistema es igual al trabajo realizado para armarlo. Entonces, bueno, me fijo, este, bien, me fijo cómo puedo armar ese sistema, ¿no? Bien, entonces, armar el sistema original era así, a una distancia ZI. Sí, ZI, ¿no? Entonces, hay dos maneras de armar este sistema. O primero, a ver, una es así, traigo primero el anillo, ¿sí? Contra nada, y una vez que deje el anillo, traigo la carga, así, y la deposito ahí. Y la otra forma es al revés, traer primero la carga, ¿no? La dejo ahí, y después traigo el anillo contra la carga, ¿no? Y la deposito ahí. Las dos formas son iguales, porque me dan la misma configuración. Bien, obviamente, a ver, como por las mismas razones que expliqué antes, que conozco yo el potencial de una carguita puntual, pero traer la carga del anillo, o sea, implica que yo tenga que hacer el cálculo para cada elemento diferencial de esta distribución y después tener que integrarlo contra esto. Esa es una cuenta bastante poderosa. Y la otra es, traigo primero el anillo y como no hay nada, el anillo con toda su complejidad de la que está formada, ¿no? Este, ¿no? A través de los elementos diferenciales de carga, como no están haciendo fuerza contra nada, listo, no hay energía. Pero, y después sí, traigo la carguita porque sé cuánto, la voy a traer acá por el eje de Z. En realidad la puedo traer por donde quiera, pero el cálculo lo hago como posición final, una posición inicial. Entonces, fíjense, el U total es traer el anillo, después la carga, o traer la carga y después el anillo, como dije. Y
la energía del anillo es traer el anillo contra la carga. Pero esto, bueno, no lo puedo hacer así tan fácil porque no es que no sea válida, no es sencillo. No es sencillo. Bien. Pero sí puedo decir, bueno, no, traigo la carga contra el anillo, ¿eh? Bien, y yo acá tengo, ¿cuánto vale el potencial de la carga? KQ sobre R. Y el potencial del anillo es este, que lo sacamos del problema 5. Entonces, la energía para armar, este, esto ya no es, esto es del... Bien, entonces, sería Q por delta B, ¿no? Q por delta B del anillo. ¿Y delta B del anillo qué es? B final menos B inicial. Y el B final es dejarlo a una distancia Z, y el B inicial es de dónde inicié yo, desde el infinito. ¿Ven? Y en el infinito vale cero el potencial. Entonces, termina siendo Q por el potencial del anillo. ¿Ven? Y el potencial del anillo era KQ sobre raíz de Z cuadrado más A cuadrado. ¿Ven? Entonces, KQ, Z cuadrado más A cuadrado, y lo multiplico por la carga que traigo. ¿Ven? Y me da esto. Termina siendo mucho más sencillo de lo que parecía al principio. Y bueno, yo sé que estas consideraciones a veces traen complicaciones a la hora de pensarlas, pero bueno, hay que acostumbrarse a pensarlo de esa manera. Bueno, creo que no tenía. Ah, después tenía una serie de ejercicios más, pero que los podría dejar para. ¿Dónde están acá? Acá tenía acá una serie también de ejercicios por ejemplo, acá. Ah, este ya lo hicimos. Sí, este lo hicimos. El de un anillo en la distancia. Este ya está hecho. Sí, sí, sí. Ese ya está hecho. Después podemos calcular el campo de eso mismo. Este es el de un disco, que lo podemos ver más adelante. Y creo que es el único que quedaría del potencial. A ver, potencial de un disco. Acá ya tenemos dos dimensiones. Porque tenemos que ver cómo antes armábamos el anillo poniendo diferenciales de carga uno al lado del otro. Ahora, para armar un disco, lo que tengo que hacer es, fíjense, es tomo un elemento diferencial de carga, así, ¿ven? Este, y, por ejemplo, puedo hacer variar el eje, digamos, el ángulo. Al variar el ángulo, tac, de 0 a 2pi, consigo un anillito. Y después ese anillo, hago variar el radio desde 0, ¿ven? Uy, no me salió. Acá, ahí está. Desde 0 hasta R, ¿ven? Y así completo el anillo, ¿ven? Entonces variando el radio y ángulo. Eso después lo podemos ver más adelante. Cómo se traduce matemáticamente eso que dice acá con la formita. Y, no, y después que tenemos, a ver, el potencial este lo hicimos, el de las barras finitas también ya lo hice hoy. Ujú. Va a ser algo parecido. Y después otro de un campo. Pero eso, bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Lo que me interesa es ya pasar ahora a, a capacitores. Así ya vamos metiéndonos en lo que son el comportamiento en los circuitos. Bien, ¿alguna pregunta de lo de hoy? Esta, esto me gustó, este me gustó, por eso lo introduje hoy, que antes no lo daba, sí.
Bueno, espero que se haya entendido lo que vimos hoy. Fue más un repasito de la teoría de que vimos el otro día con aplicación en problemitas. Eso también está en los libros, en los dos libros que di, fíjense cómo están. Están esos ejercicios. Está lo del anillo, está lo del hilo, ahí está el de las esferas. Ya están todos esos hechos. Está lo de la carga puntuales. Acá está el trabajo con la variación de la energía. Y el Serway también. En el Serway, el Serway lo que tiene varias aplicaciones. En- También tiene los mismos elementos, ¿eh? El anillo, el hilo de carga, nada más que él lo toma acá justo al borde, a una distancia del borde. Tiene una forma parecida a la que vimos hoy. Acá está el del disco que le mostré recién. Un anillo. Sí, casi siempre usan los mismos. Un dipolo, que ese no lo vimos. Potencial eléctrico. Para cargas puntuales también lo mismo. Acá teníamos una carga moviéndose entre dos placas, eso también lo vimos. Bien, y ahí ya terminaría el- la unidad de potencial eléctrico. Me pasé de largo. Acá está el capítulo que viene, el 20, capacitancia, bien, capacitores. Ujú. Bueno, bueno, entonces este capítulo de capacitancia de capacitores, lo vamos a ver ahora voy a ver si lo puedo preparar para este jueves ya. Bueno, gente, nos vemos el jueves.